Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En la sesión anterior estuvimos hablando un poco de las 4 posturas que existen acerca de lo que Apocalipsis 20 relata. Vimos como primer postura el premilenialismo dispensacionalista pretribulacional, el cual dice que después de que nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra y resucita, viene un periodo de evangelización antes de la gran tribulación, lo que ellos le llaman la gran tribulación, conforme a unas interpretaciones de las 70 semanas de Daniel. En la 70ª semana va a haber una gran tribulación que durará 7 años. La iglesia será arrebatada antes de que empiece esta gran tribulación, este periodo donde serán perseguidos los que va a haber persecución, va a haber hambre. La interpretación premilenialista dispensacionalista dice que la iglesia, es decir, los gentiles, las personas que aceptaron a Cristo, que recibieron su señorío, serán arrebatadas. En este periodo, los que serán perseguidos serán los judíos que se convertirán. Aquí sería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, según esta interpretación milenial, en la cual Él vendrá y establecerá un reino de 1000 años. En ese reino de 1000 años entrarán personas con cuerpo glorificado y con cuerpo no glorificado. Al último, según la interpretación de Apocalipsis 20, hago una aclaración, el premilenialismo dispensacionalista interpreta el libro de Apocalipsis de una manera futurista. Ellos ven todo como eventos futuros, eventos que tienen que ocurrir literales. ¿Sí? Va a haber una gran rebelión antes de llegar al juicio. Va a haber una gran rebelión donde las personas con cuerpo no glorificado se rebelarán con nuestro Señor Jesucristo. Él vencerá y posteriormente será el estado eterno. Ellos visualizan prácticamente 3 días del juicio, 3 juicios
¿sí? Su fuerte como dispensacionalistas, premilenialistas. Es que antes es la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes del milenio. Premilenialista, es decir, nuestro Señor Jesucristo viene antes del milenio, premilenial, ¿sí? Antes de que nuestro Señor venga, es decir, nuestro Señor Jesucristo viene y después es el milenio. Pretribulacionales es porque la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Básicamente es el pensamiento del premilenialista, dispensacionalista o pretribulacional. Ellos tienen una interpretación literal, ellos hacen una diferencia entre el pueblo cristiano y el pueblo étnico de Israel. Ellos tienen una interpretación literal hacia todas las profecías. Ellos ven el periodo de tiempo del Antiguo Testamento, ellos lo ven como que a nuestro Señor Jesucristo o a Dios tenía un plan exclusivo para Israel, pero el pueblo al no aceptar, a Dios tuvo que tener otro plan alterno, es decir, la iglesia es un plan alterno. Y aquí está evangelizando la iglesia, aquí está la tribulación, aquí está el milenio y posteriormente el estado eterno. Esa es básicamente el pensamiento. Vamos a estar viendo más a fondo con las escrituras cómo piensan. Vamos a verlo desde su mismo punto de vista. No estaremos inclinándonos a refutar ahorita ninguna postura milenial. Nuestra segunda postura es el premilenialismo histórico. La diferencia entre ellos, primero, es su teología. Ellos abrazan la teología del pacto y ellos son dispensacionalistas, es decir, el premilenialismo dispensacionalista ve el trato de Dios en todo el Antiguo Testamento en dispensaciones, en periodos de tiempo donde Dios trata con el pueblo, con su pueblo. Y la teología del pacto tiene más continuidad, es decir, el premilenialismo histórico del pacto tiene más continuidad y el dispensacionalista es más discontinuidad en su trato de Dios con su pueblo, en la misma revelación de Dios. Ellos ven igual, viene el Señor Jesucristo, ven un periodo de tiempo de evangelización, igual hay una gran tribulación, pero la iglesia no es arrebatada en esta gran tribulación, sino que la iglesia pasará por la gran tribulación según esta interpretación, y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia es arrebatada. Nuestro Señor Jesucristo viene, la iglesia es arrebatada, se encuentra con Él en el aire, viene nuestro Señor Jesucristo y ellos también interpretan un milenio literal, es decir, un periodo literal de tiempo en la tierra que durará 1000 años, en los cuales nuestro Señor Jesucristo establecerá su reino y posteriormente será el estado eterno. Yo quiero aclarar algo en la postura anterior, en la premilenialista, dispensacionalista, pretribulacional. Ellos creen que en este periodo de tiempo se establecerá el sacrificio en el templo y cada año iremos a Jerusalén como centro a adorar. Ellos interpretan así, lo vamos a ver con las escrituras de donde sacan esas interpretaciones. Recordemos que aquí, regreso al premilenialista dispensacionalista, ellos aquí ven 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación, donde el anticristo, una persona, será soberano en la tierra y perseguirá a las personas, perseguirá a todos los que profesen la fe en el Señor Jesucristo. Posteriormente, ya que vimos el premilenialista histórico del pacto, vamos al postmilenial. Postmilenial es que nuestro Señor Jesucristo viene después del milenio. Postmilenial, después del milenio viene nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen una interpretación del libro de Apocalipsis
preterista. Los que estuvimos en la clase de Apocalipsis, vimos las 4 interpretaciones del libro de Apocalipsis, las 4 escuelas de interpretación. Dentro de esas 4 escuelas hay diferentes interpretaciones para cada figura que ofrece el libro de Apocalipsis. Dentro de esas 4 escuelas del libro de Apocalipsis vimos la preterista, que es un cumplimiento temprano. Lo que relata el libro de Apocalipsis es un cumplimiento temprano. La escuela histórica, vimos que según la historia, los eventos que narra el libro de Apocalipsis son visualizados según los eventos que la misma historia va proporcionando. Y la escuela futurista lo ve como un cumplimiento hacia la última generación. Y vimos la escuela idealista. Los postmileniales, es decir, que Jesucristo viene después del milenio, ellos igual interpretan un milenio literal, pero ellos tienen una interpretación preterista, es decir, lo que narra el libro de Apocalipsis en su mayoría se cumplió en el 70 después de Cristo, cuando el general Tito destruye el templo de Jerusalén. De aquí hay una evangelización, pero viene el milenio literal, lo que ellos llaman una época dorada, donde muchas personas se convertirán y el milenio, el evangelio se esparcirá y engrandecerá, estableciendo un reino de Cristo aquí en la tierra. El milenio es literal, va a haber una tribulación, va a haber una persecución, una apostasía al final de todo, antes de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aparezca, y posteriormente el estado eterno. Y por último, vemos la interpretación amilenial. Dijimos, y hablamos un poco del nombre, que trae un poco de confusión. Algunas personas creen que una milenialista dice que no va a haber milenio. Básicamente, el nombre sí estaría mal, porque los amilenialistas sí creen en un milenio, pero no lo creen en un milenio literal, sino lo que acabamos de leer en Apocalipsis 20 lo toman en un sentido figurado como un periodo largo de tiempo, el cual está desde nuestro Señor Jesucristo, desde que nuestro Señor Jesucristo viene hasta la segunda venida. Igual va a haber una tribulación donde la iglesia será perseguida, va a haber apostasía. Viene nuestro Señor Jesucristo, la iglesia es arrebatada y posteriormente el estado eterno. Básicamente, la mayoría, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, será el juicio, ¿sí? Como el premilenialista, dispensacionalista, pretribulacional tiene 3 días de juicio prácticamente, ¿sí? Donde las personas son arrebatadas, donde viene nuestro Señor Jesucristo y para entrar al estado eterno. Entre ellos diferencian, hay dispensacionalistas progresivos, pero básicamente su pensamiento se engloba así. Los históricos tendrían 2 días de juicio, lo que sería el juicio del gran trono blanco y otro el tribunal de Cristo o el bema, donde la iglesia es juzgada, es decir, los cristianos, y son recompensados por sus obras o por su servicio o por su labor, y el otro es el juicio para los impíos, donde se irían al sufrimiento eterno. Y los amilenialistas ven todo y lo engloban todo en un solo evento, donde la iglesia e impíos serán juzgados, ya sea para perdición eterna los impíos y para bendición eterna las personas que profesaron la fe en nuestro Señor Jesucristo por la gracia y misericordia de Dios. La venida del Señor Jesucristo, su primera venida, fue para el perdón de nuestros pecados, es el cumplimiento de todo lo que hemos estado hablando conforme a las profecías literales y algunas tipologías que ya hemos tenido la oportunidad de ver. Pero en sí es el cumplimiento para el perdón de nuestros pecados, para redimirnos. Ellos ven como un reino espiritual en el que nuestro Señor Jesucristo está estableciendo su reino. Ellos ven un reino
literal, en el cual se establecerá en la tierra. ¿Sí? La diferencia entre cada postura es cómo visualices tu evento a futuro. Si tú estás esperando, todos ven una tribulación, porque la Biblia habla que al final de los tiempos las cosas se pondrán muy, pero muy difíciles. La iglesia será perseguida, va a haber hambres, va a haber terremotos, va a haber desastres naturales que no han tenido a lo largo de la historia, no tienen la magnitud o no tendrán la magnitud de los eventos que han ocurrido durante toda la existencia de la humanidad. La maldad aumentará en gran manera, va a haber personas verdaderamente malvadas que harán cosas terribles. No se compara en nada con lo que actualmente se vive. Sé que hay mucha maldad, sé que hay muchísimas personas haciendo daño, pero lo que relata la Biblia es verdaderamente terrible. Y todos creen en ese periodo, es decir, todos creen que sucederá eso. La diferencia es que el premilenialista, dispensacionalista, pretribulacional cree que la iglesia no pasará por ese periodo. Vamos a ver más adelante los versículos en los cuales ellos afirman eso. Yo no voy a explicar ningún versículo porque yo no quiero que ninguna de las explicaciones que dé pretenda inclinarse hacia una postura, sino que voy a dejar que ustedes estudien. El fin de esto es presentar las posturas únicamente. Después, en nuestros siguientes estudios, iremos refutando lo que la Biblia no enseña verdaderamente. Porque el libro de Apocalipsis es el único, Apocalipsis 20 es el único pasaje donde se habla de un milenio. Es el único, no hay otro pasaje. Y tenemos que ver ese milenio conforme a todas las escrituras, es decir, los eventos que relatan todas las escrituras. ¿Qué habla la Biblia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Todos los versículos que hablan de la segunda venida, ¿qué pasará en ese momento? Todos los versículos en donde encontramos el juicio, ¿qué habla? ¿Va a haber un juicio nada más? Va a haber dos juicios. ¿Qué dice la Biblia? Si tú te vas a pasajes donde nuestro Señor Jesucristo viene y arrebata a sus escogidos y dice que ese mismo día será el juicio, teniendo como un solo juicio, tenemos que ver lo que dice toda la Biblia y no decir únicamente sí o no decir únicamente no, sino se tiene que estudiar. Entonces, básicamente tenemos que ver ¿qué habla la Escritura sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué eventos engloba esa segunda venida? ¿Sí? ¿Cuántas veces habló el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan en los manuscritos de un milenio literal? ¿Qué referencias y cuántas referencias hay en la Biblia sobre un rapto secreto? Es decir, un rapto pre-tribulacional. O la Escritura también tiene rasgos donde la iglesia pasará por esa tribulación. Recordemos Mateo 24. Dice, y después de la tribulación de aquellos días. Tenemos que ver qué dice la Biblia, pero básicamente este es el pensamiento milenial que ha existido durante todo el periodo de tiempo, donde hay documentos, es decir, donde tenemos la Biblia después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los pensamientos que han existido en ellos mismos o entre ellos mismos difieren en algunas cosas, en todos. Es decir, en todos, en cada postura que vemos aquí, la misma escuela que ofrece esta postura sobre los eventos que narra el libro de Apocalipsis, tienen ellos algunas diferencias con ellos.
que no varía o no da una variación sobre el sistema que ofrece cada postura. Pero básicamente es lo que han agrupado sobre lo que la Biblia ofrece. Es el pensamiento global de un milenio.